Hola, amigos. La historia que voy a contarles hoy quizá toque una parte de su corazón, porque esto no es solo una historia de una desaparición. Imagínalo, vives en un lugar que crees seguro, caras conocidas, calles familiares. Caminas por el mismo camino cada día, y un día sales a caminar, pero no regresas. Tu teléfono se queda en silencio, como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. Pasan los minutos, luego las horas, y con cada segundo que pasa, la esperanza se va apagando un poco más. Una mujer joven, hermosa, llena de vida, desaparece sin dejar rastro, sin ninguna explicación. Una historia real, una verdadera pesadilla. Y esto apenas empieza. Pero antes de comenzar, si te suscribes al canal y le das like al video, nos ayudas a que esta historia llegue a más personas. Así podremos seguir dando voz a los que ya no pueden hablar y recordando vidas que no deben ser olvidadas. Sydney nació y creció en Grubbs, Arkansas, en un pueblo pequeño, tranquilo, un lugar donde todos se conocían y nunca faltaba un saludo. Y Sydney era uno de los rostros más familiares del lugar. Tenía 25 años, sus ojos sonreían y esa sonrisa era contagiosa. Una vez que la veías, era difícil olvidarla. Desde niña llamaba la atención por su energía, era compasiva, siempre dispuesta a ayudar. Tenía una sensibilidad especial por los animales. Era de esas niñas que, si encontraba un perrito abandonado en la calle, lo llevaba a casa y lo envolvía en una manta. Con el tiempo creció, pero esa ternura en su corazón nunca cambió. Por eso quiso ser enfermera. Quería ayudar a las personas, estar con ellas en sus momentos más frágiles. No era solo una trabajadora de la salud, era una fuente de ánimo, de consuelo. Se sabía los nombres de sus pacientes de memoria. No solo se preocupaba por su salud, también escuchaba sus historias de vida. Para Sydney, las personas no eran casos, sino historias en su familia. Era su mundo. Era muy cercana a su madre. Hablaban todos los días. Y a veces, incluso estando bajo el mismo techo, no podían evitar mandarse mensajes. Con su padre tenía una relación silenciosa, pero fuerte. Un vínculo basado en el respeto. Y con su hermano eran como uña y carne, casi más amigos que hermanos. Con su novio vivía una relación feliz, sencilla, sin apariencias. No lo mostraba todo en redes sociales, pero con solo ver sus ojos en las fotos, uno lo entendía todo. Sydney era de esas personas que se alegraban con las cosas simples. Un café caliente, la brisa al salir a caminar, una cena hecha por su madre al atardecer. Para ella, la vida era eso. Amaba correr. Era su forma de despejar la mente, de alejar el estrés, de sentirse viva. Se ponía sus audífonos, ponía música y salía a correr por el camino de tierra, entre los campos. Se olvidaba de los kilómetros. Era un ritual diario, tanto así que su familia y su pareja ya sabían a qué hora salía y en cuántos minutos solía volver. Pero ese día no volvió a la hora de siempre. El teléfono quedó en silencio. Las señales de la Apple Watch se cortaron. Y todos entendieron que esa vida tranquila, esa rutina tan suya, de pronto se había roto. Todos los que la conocían pensaron lo mismo en ella. Nunca se iría sin avisar. Ella no haría algo así, porque Sydney era alguien que transmitía confianza, leal, honesta y sobre todo, muy fácil de querer conocerla. Era fácil olvidarla. Imposible. Y ahora que miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que una de las cosas que más amaba se convirtió en aquello que más daño le haría. A medida que se acercaba el otoño de 2020, los últimos días del verano habían sido tranquilos y agradables para la familia de Sydney. Las vacaciones que pasaron en las playas de Destin, en Florida, habían fortalecido los lazos familiares y, para Sydney, habían sido una oportunidad para alejarse de la ciudad
y recargar energías. Después de un largo viaje, el 18 de agosto, la familia regresó a su casa en Arkansas. Las vacaciones habían terminado, pero la vida seguía su curso. Al día siguiente, es decir, el 19 de agosto de 2020, todo parecía comenzar como un día normal. Para Sydney, por la mañana hizo su entrenamiento personal en el gimnasio y luego volvió a casa. Era parte de su rutina habitual. Para ella, la actividad física no solo era importante para la salud, sino también una forma de despejar la mente. Ni siquiera el cansancio del viaje la había detenido. Las imágenes captadas por la cámara Ring la mostraban sacando algunas cosas de su coche. Llevaba ropa deportiva. Estaba claro que aún tenía cosas por hacer alrededor del mediodía. Hizo una breve visita a la casa de su madre. Maggie le entregó el correo que había recogido y de paso le contó algunos de sus planes. Le dijo que al volver a casa pensaba hornear brownies o galletas y luego salir a correr un rato. Maggie, preocupada por el calor, no veía con buenos ojos que hiciera más esfuerzo, pero Sydney parecía decidida. El deporte era una parte esencial de su vida. Prácticamente estaba activa todos los días. Al despedirse, se dijeron palabras cariñosas. «Te quiero», dijo Sydney al salir por la puerta. Maggie respondió lo mismo. Un momento simple, pero lleno de significado. Nadie imaginaba que esa podría ser la última vez que se verían. Alrededor de las 2 de la tarde, Sydney volvió a su casa. Se puso el Apple Watch y salió nuevamente. Eligió para correr la ruta de la carretera estatal 18, entre Grubbs y Newport. Era un camino que daba la sensación de estar casi desierto, rodeado de grandes campos y con muy pocas casas. En un lugar así, alguien tan llamativo y lleno de energía como Sydney no pasaba desapercibida. De hecho, un repartidor de UPS afirmó haberla visto corriendo por ahí, cerca de las 2:30 de la tarde. En un testimonio tan claro, en una zona tan tranquila, resultaría ser crucial más adelante. Pero a medida que pasaban las horas, Alex, su novio, empezó a preocuparse. Ya había pasado mucho tiempo y Sydney no había regresado. Intentó llamarla, pero el teléfono no respondía. Las llamadas iban al buzón de voz o simplemente quedaban sin contestar. Sus redes sociales también estaban inactivas. Los mensajes de Snapchat seguían sin abrir. No había publicado nada. Para alguien tan activa como Sydney, eso era muy raro. Alex llamó a Maggie para contarle lo que pasaba. Maggie le dijo que tampoco había sabido nada de su hija en todo el día. Poco a poco, la preocupación fue convirtiéndose en pánico. Sydney no era una persona irresponsable. No era de las que dejan a otros sin noticias. Podría haberse sentido mal mientras corría, tal vez haberse caído y lastimado, pero en el fondo todos sentían que se trataba de algo mucho más grave. En lo que había comenzado como un día cualquiera, el 19 de agosto, de repente se transformó en una pesadilla oscura e incierta. Ese día no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Sydney, sino que también se convirtió en el inicio del dolor y la conmoción que sus seres queridos llevarían para siempre. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, la preocupación dio paso a la acción. A medida que caía el sol y refrescaba el ambiente, la tensión aumentaba aún más. Lo que en las primeras horas había comenzado con la familia y unos cuantos voluntarios, cerca de la medianoche, se había convertido en una operación organizada. La noticia de la desaparición de Sydney Sutherland se propagó rápidamente. Para la mañana siguiente, numerosas agencias y voluntarios se habían unido a la búsqueda. Además de la oficina del sheriff del condado de Jackson, participaron la Policía Estatal de Arkansas, el Departamento de Correcciones, el FBI y los U.S. Marshals. Era un nivel de movilización poco común para la vida de un pueblo pequeño. Al amanecer, durante una breve pausa para descansar, Maggie tuvo la oportunidad de hablar con Quake,
uno de los agricultores más conocidos de la zona. Quake comentó que había visto a la joven corriendo esa mañana y que no notó nada fuera de lo normal, no había señales de lesión ni nadie siguiéndola. Esta información, por un lado, ayudó a precisar la última vez que Sydney fue vista, pero por otro, hizo que el misterio se volviera aún mayor. Las autoridades dependían mucho de los datos tecnológicos. Se analizaban los registros de señal proporcionados por AT&T para determinar las últimas ubicaciones conocidas de su teléfono y su reloj inteligente. Lucas afirmó que el teléfono estaba con ella y que la última señal coincidía con la zona donde tanto Quake como un conductor de apps la habían visto. Ese dato hizo que la búsqueda se intensificara en esa área. No eran solo los oficiales. Prácticamente todo el pueblo estaba revisando campos, caminos y matorrales en busca de cualquier señal fuera de lugar. El número de voluntarios superó rápidamente las 300 personas. Con cada hora que pasaba, la esperanza disminuía y era reemplazada por una angustia indescriptible. Sydney era una mujer físicamente pequeña, medía alrededor de 160 y pesaba unos 47 kilos. Si había sido atacada, su capacidad para defenderse era limitada. Durante las búsquedas, Maggie encontró una pequeña cuenta blanca en un camino de tierra. Estaba casi segura de que se había desprendido de la pulsera de su hija. Diminuto significaba mucho para ella. Una madre removiendo la tierra con sus propias manos en busca de pistas era una silenciosa pero poderosa muestra del dolor vivido. En la mañana del 1 de agosto, la búsqueda se reanudó. La policía indicó que se estaban enfocando en algunas pistas nuevas, pero las declaraciones eran cuidadosas para evitar rumores. Con el paso de las horas, hubo un nuevo desarrollo. ANSEI detuvo a un sospechoso relacionado con la desaparición de Sydney. La gravedad del caso alcanzó otra dimensión. Aunque no se reveló la identidad del detenido en ese momento, la investigación ya se consideraba oficialmente un crimen. Más tarde, ese mismo día, llegó la noticia que todos temían. Se encontró el cuerpo sin vida de Sydney Sutherland, de 25 años. No estaba muy lejos del área donde se habían realizado las búsquedas. Un hoyo poco profundo al borde de un campo ocultaba una dura verdad. La autopsia reveló que la muerte se produjo por golpes con un objeto contundente. Esto dejó en claro que el hecho fue violento y que la joven no tuvo posibilidad de defenderse. La desaparición de Sydney y la noticia trágica que llegó después todavía no habían dejado de causar conmoción cuando llegó otro comunicado desde el condado de Jackson. Habían detenido a un sospechoso. Esta noticia resonó en todos los rincones del pueblo, mientras la gente intentaba asimilar la idea de que alguien de su propia comunidad pudiera estar involucrado en lo que le ocurrió a Sydney. Los detalles empezaron a salir a la luz poco a poco a la persona detenida. Era alguien conocido en el pueblo, Quake Llewellyn. Su familia era una de las más respetadas entre los agricultores de la zona. Quake, además, era la persona que dijo haber visto a Sydney corriendo el día que desapareció. Al principio, esto parecía solo un testimonio más, pero a medida que avanzaba la investigación, cobró un significado totalmente distinto. Sobre todo cuando se analizaron minuciosamente las señales del teléfono, los datos de GPS y los testimonios, quedó claro que la presencia de Quake en la zona con su vehículo no podía ser una simple coincidencia. Fuentes policiales informaron que el historial de ubicación del celular de Llewellyn mostraba que se encontraba en la misma ruta que Sydney en las horas en que desapareció. Este detalle, que al principio se pasó por alto, se convirtió en una prueba contundente tras ubicar la escena del crimen y encontrar el cuerpo de Sydney. Y no solo eran las señales, las cámaras de seguridad de la zona y algunas de granjas también apuntaban a Quake. Los investigadores fueron uniendo las pruebas con cuidado. Después de que detuvieron a Quake Llewellyn,
En su primera declaración dijo que sí había visto a Sidney ese día, pero que no tuvo contacto con ella. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones y la falta de coherencia con las pruebas aumentaron las sospechas de las autoridades. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, Quake confesó la confesión. Llegó con una frase helada. Quake contó que aquel día vio a Sidney corriendo, que se acercó a ella con el coche y la obligó a subir. Luego la llevó a un campo aislado y allí la atacó. Esta confesión cambió por completo el rumbo de la investigación. Ya no era una desaparición, era un caso de asesinato, y el culpable era alguien del entorno de Sidney. A medida que avanzaba la investigación, la rabia y la frustración de la comunidad crecían. Se sabía que Quake se había casado hacía poco y llevaba una vida aparentemente normal. Además, no tenía antecedentes penales graves. Esto encendió un nuevo temor en la mente de los vecinos. ¿Cómo puede esconderse algo tan oscuro detrás de una vida común? La gente no lograba entender cómo alguien que creían conocer podía cometer un crimen tan frío. Mientras la policía y la fiscalía compartían información con los medios de manera muy cuidadosa, los periódicos locales y las cadenas de televisión seguían el caso de cerca. Esto generaba una gran conmoción en la sociedad y al mismo tiempo aumentaba la presión para que se hiciera justicia rápidamente. El sheriff Lucas declaró a la prensa: en este caso ha sido no solo una de las cargas más pesadas de mi carrera, sino de mi vida entera. La confesión de Quake fue un punto de quiebre no solo para los allegados de Sidney, sino para todos los habitantes del condado de Jackson. Tras su detención, el proceso pasó rápidamente a las autoridades judiciales. La profundidad de la investigación y el enorme interés público indicaban que este caso iría mucho más allá de un juicio por asesinato común. La fiscalía acusó a Quake de uno de los delitos más graves: secuestro planificado, agresión sexual y asesinato. Cada uno de estos cargos, incluso de forma independiente, podía acarrear penas muy severas. Las pruebas, los testimonios, los registros de GPS y la propia confesión de Quake fortalecían enormemente la posición del fiscal. En especial, la coincidencia exacta entre las señales telefónicas y las huellas de su vehículo con la ruta donde desapareció Sidney se presentó como una prueba incuestionable en el juicio. El día de la apertura del juicio, decenas de personas se reunieron frente al tribunal. Algunos acudieron para mostrar su apoyo en silencio, otros para exigir que la justicia se hiciera sin demoras. La familia de Sidney, aunque no podía ocultar el dolor en sus rostros, logró mantenerse firme. Todos sabían que lo ocurrido no era solo una tragedia personal, sino un golpe devastador a la sensación de seguridad de toda la comunidad. Los abogados de Quake intentaron al inicio plantear una defensa cuestionando su estado mental. Sin embargo, las evaluaciones de psiquiatras especializados concluyeron que el acusado tenía plena capacidad penal y que en el momento de los hechos era completamente consciente de sus actos. Esta valoración dejó aún más clara su responsabilidad personal ante el jurado. Durante las audiencias, la fiscalía subrayó la actitud fría de Quake y el hecho de que conociera previamente a la víctima, algo que agravaba la gravedad del delito en su frialdad, apenas inclinando la cabeza y sin mostrar emociones durante el juicio. Generaba una profunda indignación en la conciencia colectiva. En la última audiencia, después de escuchar por última vez a la defensa y a la fiscalía, el juez anunció el veredicto en Quake Llewellyn. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado. También fue condenado por secuestro y agresión sexual. La sentencia fue firme en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Cuando se dio a conocer la decisión, la sala quedó en un silencio absoluto. Luego,
Algunas personas no pudieron contener las lágrimas. La familia de Sidney, por supuesto, no vio el fallo como un cierre definitivo. El sentimiento de justicia no compensaba el vacío que dejó la pérdida. Esto solo era un reconocimiento legal de los hechos. Sidney no volvería. A lo largo del proceso judicial, el apoyo de la comunidad nunca faltó. Muchos voluntarios, igual que en los días de búsqueda, se hicieron presentes, esta vez en la sala del tribunal. Cada uno de ellos estaba allí, no solo por Sidney, sino para que crímenes como este no volvieran a repetirse. Este caso no será recordado en el condado de Jackson únicamente como un proceso penal. También quedará como la historia de cómo una comunidad puede mantenerse firme detrás de una persona y defender la justicia de forma unida. Ansha Taisor. Lo que pasó después de la muerte de Sidney demostró que este pueblo no solo sufrió, sino que también supo honrarla, aun cuando el juicio terminó. Muchos pensaron que se había hecho justicia, pero todos eran conscientes de que el vacío que dejaba su ausencia no se llenaría fácilmente. Sobre el pueblo cayó un silencio tan profundo que incluso quienes no la conocieron sintieron un vacío en el corazón. Ya no estaba entre ellos, pero las huellas que dejó seguían intactas en él. Funeral de Sidney, como era de esperarse, estuvo muy concurrido. Fueron tantas las personas que quisieron despedirse que una parte de la ceremonia se transmitió en línea. Vecinos de todos los rincones del pueblo, así como personas de otras ciudades que la conocían, la querían o trabajaron con ella, se reunieron en una despedida silenciosa y respetuosa. Las lágrimas corrían sin parar. Todos compartían la misma sensación. Junto a ella se enterraban también los sueños de una joven. Después de la ceremonia, la gente de Grubbs decidió que su duelo no sería una espera pasiva, sino un esfuerzo por mantener viva la memoria de Sidney. Uno de los símbolos más fuertes de esta decisión fue el evento anual Termina la carrera de Sidney. A lo largo del recorrido que ella solía correr, la gente comenzó a reunirse con camisetas rosas, pronunciando su nombre mientras avanzaban. Los participantes honraban así la huella que dejó en la vida. Entre quienes participaron estaba Danielle Wright, amiga de la infancia de Sidney. Sus palabras reflejaron los sentimientos de todos en Sidney. No pudo terminar esta carrera, pero nosotros vamos a seguir por ella. Durante la carrera, en todos los rostros había tristeza, pero también determinación. No era solo un homenaje, sino un intento de llevar su energía y su espíritu con ellos, no solo a través de las carreras, sino también mediante la educación. Se buscó mantener viva la memoria de Sidney. Su familia y sus simpatizantes comenzaron a trabajar en la creación de una fundación en su nombre. Esta fundación tenía como objetivo otorgar becas, especialmente a jóvenes que quisieran estudiar enfermería. La generosidad y la compasión que Sidney mostró durante toda su vida se transmitirían de generación en generación a través de este proyecto. Su amor por la medicina y por las personas quedaría así inmortalizado. A la intersección de los caminos que ella solía recorrer, se convirtió en un paso elevado que lleva su nombre. El puente conmemorativo Sidney Sutherland no es solo un nombre, sino un símbolo permanente del amor que una comunidad siente por uno de los suyos. La historia de Sidney nos recuerda muchas cosas, que incluso en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y la vida parece tranquila, también pueden existir personas con malas intenciones y tragedia. Pero, al mismo tiempo, la vida y la memoria de Sidney muestran cuán poderosos pueden ser la bondad, el amor y la solidaridad. Jóvenes como Sidney, con el apoyo de sus familias y de su comunidad, pueden crecer y vivir vidas llenas de luz. Su historia nos recuerda que debemos valorar a quienes amamos y apreciar cada momento de la vida. También nos muestra cómo, después de una pérdida, los que quedan
pueden encontrar fuerza, y cómo la unión puede convertirse en una fuerza sanadora. Por último, queremos que todos los que mantienen viva la memoria de Sydney sepan que cada carrera, cada homenaje, es un paso dado para enaltecer su espíritu. Sydney Sutherland no es solo una vida perdida, su recuerdo seguirá brillando para siempre en el corazón del pueblo de Grubbs. Junto a nosotros, gracias por escuchar esta historia. Al compartir la vida y la historia de Sydney, han ayudado a mantener viva su memoria en sí. Quieren que sigamos contando este tipo de historias reales, las voces que han quedado en silencio y las vidas que no deben ser olvidadas. Pueden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Cada apoyo es un paso más para darle visibilidad a otra voz.